Hola, soy Luis Enrique Estrada, soy cardiólogo intervencionista y hoy les voy a contar sobre un milagro. En el mundo de la ciencia, pues es difícil a veces poder estar abierto a este tipo de cosas, más desde un punto de vista científico, pues todo tiene una explicación muy lógica, solamente pues hay que buscarla. A mí me tocó el caso de un paciente cuando yo todavía era residente. No era cardiólogo todavía, era residente. Fue un paciente muy complicado, fue un paciente que por diferentes cuestiones orgánicas pues se le diagnosticó muerte cerebral, un paciente que tenía absolutamente todas las pruebas médicas para hacer el diagnóstico. Hay una legislación muy específica para poder hacer ese tipo de diagnósticos, desde pruebas clínicas, pruebas paraclínicas, o sea, estudios específicos, ¿no? Hay que hacer resonancia, hay que hacer electroencefalogramas seriados. Vaya, no es un diagnóstico que se hace nada más en una visita o un diagnóstico que se hace nada más con un estudio, ¿no? Es un estudio bastante elaborado, es un documento legal, etcétera, ¿no? Sobre todo por el tema muchas veces de trasplante de órganos, etcétera. Vaya. Entonces el caso estaba muy bien armado, la verdad es que era un tema donde estaba más que diagnosticado. Sin embargo, pues evidentemente en este proceso el paciente tenía características muy específicas, ¿no? Como muy peculiares. Era un hombre muy alto, muy grande, rubio, de ojo azul, ¿no? Y toda la familia que venía con él era muy parecida a él. Estaban ahí, generalmente estaban las hijas, y pues bueno, ellas siempre estuvieron muy tranquilas, esa es la verdad, ¿no? Decían, no, doctor, pues lo entendemos, mi papá ya estaba muy mal, etcétera, y pues lo trajimos en muy malas condiciones, entonces, pues estas cosas pasan y pues entendemos que esté así. En el transcurso de la semana, ya cuando se estaba finalizando el proceso para la dictaminación o para hacer el diagnóstico ya formal, empezamos a ver que en las noches ya no lo cuidaban las hijas, sino venía un primo. Y ese primo, pues físicamente no se parecía, o sea, todos los hijos eran pues, rubios, altos, grandes, ojo azul, y este era pues más chaparrito, morenito, gordito, vaya, como que no encajaba en la historia de que fuera el primo. Entonces, pero ahí lo veíamos y que estaba muy tranquilo todas las noches y en una actitud de rezar. Pero pues decíamos, pues bueno, simplemente, de hecho yo pensaba que la familia ya estaba exhausta porque obviamente llevamos muchas noches ahí, bueno, ellos llevaban muchas noches ahí y que pues simplemente es muy común que le paguen a personas porque vayan a cuidar al enfermo en la noche, nada más en lo que la familia descansa. Yo pensé que este era el caso. Pues bueno, fuimos avanzando y me acuerdo que era a principios de la semana, nosotros para finales de la semana pues ya les íbamos a terminar de hacer ya habíamos agendado todas las pruebas, íbamos a hacer el diagnóstico y ya está. Y pues bueno, pues una vez con ese diagnóstico, pues ya las opciones terapéuticas ya están un poco más restringidas, ¿no? Para dónde ir, es un paciente que a lo mejor ya no es muy recuperable, ¿no? Sobre todo un paciente de la tercera edad ya con ese diagnóstico, pues es poco lo que médicamente se le puede ofrecer y todo va con miras a que pueda tener una muerte digna. Entonces, pero como que la familia nos empezó a retrasar, como no, no, miren, con calma, doctores, denos unos días, por favor. Y como que nosotros ya los hemos visto luchar tanto y con la enfermedad que dijimos, pues bueno, pues no nos quita más o menos a lo mejor pasar el fin de semana. En ese contexto es cuando llegó el primo, y el primo me dijo a mí, porque coincidió con mis guardias, que me dijo, doctor, fíjese que yo sé que el lunes van a dar el diagnóstico ya definitivo y legal en el expediente que tiene muerte cerebral, ¿no? Entonces, pues me gustaría nada más que pues, me diera unos días. Usted me pierde la fe, doctor. Entonces yo le dije, ok, no, pues está bien. Y dijo, nada más necesito 3 días. Pues está bien, pues miércoles, jueves, entonces pues tiene viernes, sábado, domingo para, no sé, lo que sea, esperar un milagro, ¿no? Y pues por nosotros, pues la verdad es que, insisto, no tenemos ningún inconveniente en esperar 3 días para terminar todo el proceso, ¿no? Entonces, insisto, un paciente que en neurología, medicina interna, el departamento de trasplante de órganos, medicina legal, estábamos todos de acuerdo, ya habían hecho las valoraciones pertinentes y todo. Y pues
el primo se empezó a quedar todos los días. Y en la noche del segundo al tercer día, justo cuando el primo me había dicho que necesitaba 3 días, de repente, a diferencia del resto de los días, el primo se quedó dormido. El primo siempre estaba despierto todas las noches y de repente el primo se quedó dormido. Los ventiladores, el paciente estaba conectado a un ventilador, los ventiladores hacen ruidos muy específicos dependiendo tienen alarmas, ¿no? De si les falta el oxígeno, si el paciente está medio despierto y está desacoplado. Y es un paciente que siempre estaba flat, ¿no? Pues como tiene muerte cerebral, pues habíamos ajustado el ventilador y llevaba días súper acoplado, etcétera, al ventilador. Y de repente el ventilador empezó a pitar y a pitar y a pitar y se escuchan las alarmas. Para quien haya trabajado cerca de un ventilador, pues reconoce las alarmas, es muy característico. Y entonces yo le dije a una de los residentes, oye, está pitando el ventilador, yo creo que nada más vete a dar una vuelta, a lo mejor hay algo rápido que arreglar. Y en eso llega corriendo y me dice, Luis, ven porque el paciente despertó. Dije, ¿cómo que despertó, no? Dije, bueno, pues a ver, puede ser 1000 cosas, ¿no? Por lo que haya abierto los ojos, pero no necesariamente va a despertar, ¿no? Y pues de repente voy y lo veo viéndome directo, así, los ojos, ojo con ojo, haciéndome contacto y siguiéndome con la mirada, con un tubo en la boca y haciéndome señas de que quería que le quitáramos el ventilador. Entonces, pues la verdad fue un shock para todos. Pues aquí dije, ¿cómo que está despierto, no? Y entonces, pues ya hicimos los cambios en el ventilador para poderlo extubar lo más rápido posible, etcétera. Y en cuestión de media hora, 40 minutos, el paciente ya estaba totalmente extubado, despierto, moviendo las cuatro extremidades. Decía que le dolía mucho la garganta y que por eso no podía hablar, cosa que es normal en los pacientes intubados. Pero eso, ¿no? Estaba totalmente despierto. Entonces, para eso, cuando en todo este trajín de los ventiladores había mucho ruido y a mí me llamaba la atención que el primo seguía dormido a pesar del ruido y era una persona que en el momento en que llegabas pues luego te volteaba a ver, ¿no? En días previos. Y en esta ocasión no, el primo estaba así como dormido al lado en la sillita. Entonces y no despertaba. Entonces despertó hasta que yo lo agarré y le dije, oye, discúlpame, perdón, ¿te puedes salir? Es que se despertó y lo vamos a extubar. O sea, era cuando ya para quitarle el tubo, ¿no? Y pues con toda la parsimonia y tranquilidad del mundo me dijo, ok, sí, claro. Y agarró y se fue, ¿no? Como si le hubiéramos dicho, oye, me das un segundito, aquí afuera están regalando botellitas de agua, ¿no? O sea, él se durmió, bueno, así yo lo interpreto, ¿no? Se durmió ahí al lado del paciente cuando el paciente estaba, pues, totalmente flat, ¿no? Y de repente, pues, que te despierten y que te digan, es que ya lo vamos a extubar porque despertó, después de que él mismo había estado días sabiendo que el paciente tenía el diagnóstico de muerte cerebral. Pues fue también como que dije, algo raro está sucediendo con este primo, ¿no? O es un cuidador que no le importa, ¿no? Eso también puede llegar a pasar. Total que ya lo extubamos todo este asunto y en eso llega el cuidador y me dice, nada más, me permiten tantito, ahorita voy a salir porque voy a hacer una llamada porque le voy a avisar a la familia que ya despertó. Entonces nosotros, pues sí, ok, vaya y ahorita, ¿no? Total que ya llegó la familia, pues evidentemente con mucha carga emocional, ¿no? Muy llorando, muy preocupado. Llegó una hija mayor que tenía, bueno, tenía como 2 o 3 hijas, no recuerdo específicamente, pero llegó la más grande. Y fue en ese lapso, ¿no? De que llegan. Esto sucedió en la madrugada, no recuerdo específicamente la hora, pero en ese lapso en que entra la hija y se queda con el papá, yo me quedo con el primo platicando y en realidad me dice, no, doctor, lo que pasa es que yo pues soy un laico que estoy dentro de una parroquia y en mi parroquia veneramos a esta virgen en específico. Y el apostolado o lo que hace esta virgen es justamente hacer milagros así fuera del ordinario y generalmente son en la noche del segundo al tercer día, generalmente es cuando suceden. Yo ya fue como que muy específico en las indicaciones que tenía. Rezamos esto y me dio una tarjetita que pues era una oración muy sencilla a la Virgen, ¿no? Donde pues, oh madre,
muchas gracias, intercede con nosotros ante Dios por este favor que te pedimos, etcétera. O sea, nada, tampoco así una oración larga, y no, era una cosita muy chiquita. Y ya fue muy específico al salir, me dijo que la indicación del padre, del párroco, era que en cuanto sucediera el milagro, él inmediatamente tenía que ir a la iglesia, a la parroquia, a escribir absolutamente todo y documentarlo todo y hablar con el padre. Entonces, pues a mí me sorprendió muchísimo, esa es la verdad, me sorprendió muchísimo como doctor, evidentemente, pero también como persona de fe, porque a veces, insisto, que coexistan estas dos mentes en una sola persona, pues es un poco difícil, ¿no? Pero pues fue muy impresionante, hasta el más escéptico del hospital, así, el que no, jamás va a creer en nada y es muy respetable. Sí, sí, me acuerdo perfecto de la cara que puso, así como, ¿cómo? ¿De qué? Y así como que lo vi así tambalearse un poquito, ¿no? Ante el cuento y la noticia. Y la verdad es que fue muy bonito y a los 2, 3 días el paciente se fue a su casa. Bien, recuperado. Un paciente que llevaba semanas totalmente en cama postrado con el diagnóstico de muerte cerebral.